Bueno, muy buenos días en Argentina, buenas tardes en España. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida al webinar Formulación de una agenda participativa de transición energética justa e inclusiva de la agricultura familiar en Chubut. Este webinar se realiza en el marco del proyecto europeo RED-ED, Transición Energética Justa e Inclusiva de la Agricultura Familiar, proyecto que está siendo implementado por la Fundación 500 RPM, la Fundación Patagonia Natural de Argentina y la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España, organización a la que tengo el gusto de representar en este webinar. Mi nombre es Edna Guidi, coordino las oficinas territoriales que tiene la UIN en América Latina y el Caribe y les traslado nuestro agradecimiento por conectarse en el día de hoy. Para iniciar este webinar, tenemos el lujo de contar con la ministra Laura Mirantes, a quien le vamos a pedir que dé un breve saludo de bienvenida. Ministra de Producción de la provincia de Chubut, muchísimas gracias por estar presente y le cedo el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Los saludo en nombre de nuestra provincia del Chubut, en base también a la representación propia del señor gobernador, licenciado Ignacio Torres. Como ministra de Producción, quiero darles la bienvenida a este webinar que entendemos, acompañamos y creemos que va a ser muy interesante esta participación. Creemos que también es un norte muy positivo porque la temática que vamos a tratar es la que justamente estamos abordando en la provincia del Chubut como un elemento sustancial, fundamental. Así que agradecerles por ante todo esta posibilidad de participar, de hacernos de alguna manera innovadores en esta temática. Y bueno, esperamos obviamente tener una jornada intensiva pero próspera para todos. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Tenemos el gusto de estar en sala más de 45 personas. Muchísimas gracias por la acogida a nuestros hermanos y hermanas argentinas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, señora ministra, a todos los que están presentes en este webinar. A continuación, es un gusto para la UIM cederle la palabra a Luciana Prioretti, presidenta de la Fundación 500 RPM y líder del consorcio que desarrolla este proyecto, quien nos realizará una breve presentación de contextualización del proyecto. Luciana, te escuchamos. Hola Edna, muchas gracias. Muchas gracias Laura, a la ministra, por estar presente. Y bueno, muchas gracias a todos. Hay funcionarios de distintas áreas del gobierno de la provincia que estamos muy agradecidos. Algunos los conocemos, otros es la primera vez que nos estamos conociendo. También hay funcionarios de los gobiernos municipales, especialmente de aquellos municipios en los que el proyecto se está implementando más fuertemente. Así que agradecemos también. No estoy pudiendo ver bien a todos porque tengo algún problemita con las pantallas, así que no los saludo uno por uno y también para no extenderme, pero se súper agradece. Y paso a presentar brevemente unos lineamientos del proyecto para que estemos todos en la misma página y después ya damos la palabra al equipo de la UTN que va a llevar el trabajo de esta agenda, digamos. Bueno, este webinar se enmarca en el proyecto REDER Chubut, Transición Energética Justa e Inclusiva de la Agricultura Familiar, como bien comentó Edna. Está cofinanciado por la Unión Europea en Argentina. Y nace de una alianza, digamos, un trabajo en conjunto con varias organizaciones, con la Unión Iberoamericana de Municipalistas y con la Fundación Patagonia Natural, que dimos en presentar este proyecto a la Unión Europea, pero se enmarca en un proyecto previo que ya veníamos realizando conjunto con el INTA fuertemente, con quienes creamos lo que se llama Frutillas del Viento, que muchos ya conocen. Y bueno, seguimos trabajando codo a codo en este proyecto ahora las cuatro instituciones. Es un proyecto que se prevé para 42 meses, o sea, 3 años y medio, y ya comenzó a partir del año pasado, todo el año estuvimos implementando con un presupuesto de más de 700.000 euros, y que se enfoca fuertemente en las localidades de Esquel, Cholila, Hualjaina, Paso de Sapo, Teca y Paso de Indios, aunque también estamos llegando al Hoyo y a Trevelin, donde también tenemos productores.
Y más principalmente estamos enfocados un poco más en la estepa patagónica, pero también tenemos algunas intervenciones en la zona de cordillera. El objetivo del proyecto es contribuir con la transición energética justa e inclusiva de la agricultura familiar y también diría de la inclusión energética en algunos casos, más que transición, con un núcleo duro que tiene el proyecto, una acción núcleo que consiste en la implementación de tecnologías renovables e infraestructura productiva para el desarrollo hortícola sostenible, y una conformación de una red de soporte basada en instituciones locales y en este trabajo de gobernanza que es justamente en lo que estamos trabajando ahora. Y acá pueden ver un poquito los tres ejes de principal acción del proyecto, que tienen que ver con el eje productivo, que es eminentemente Frutillas del Viento, en donde buscamos hacer 24 instalaciones de unidades productivas. Ya arrancamos fuerte el año pasado y tenemos 10. Queremos que sean más grandes, así que tenemos que aumentarlas. Este año van a estar aumentando el área productiva y sumando nuevos productores. Después tenemos un área educativa en donde estamos construyendo aerogeneradores, haciendo una transferencia tecnológica con instituciones técnicas de la provincia. Y el área de gobernanza, que es en la que estamos trabajando puntualmente en este webinar hoy, en donde mediante un proceso que vamos a llevar durante todo el año, buscamos generar propuestas de políticas públicas para la inclusión de energías renovables para la agricultura familiar específicamente. Desde la Fundación trabajamos en estos temas desde hace ya 15 años y esta alianza que generamos con el INTA justamente se enmarca en esa idea de buscar que las energías renovables aporten al desarrollo, y en ese sentido es a donde estamos apuntando también con estas políticas de propuestas. Tenemos bastante trayectoria en el camino, pero queremos buscar también unirnos a las trayectorias de todos ustedes y que nos acompañen en esta creación de las mejores propuestas de políticas que puedan ser útiles, realmente implementables en el territorio. Así que bueno, les dejo acá algunas fotos bonitas del año pasado que hemos estado recorriendo bastante, 20.000 kilómetros recorrió el equipo en terreno ahí del INTA principalmente, primero con la selección de productores y luego ya con la implementación y después todo lo que es la fabricación de aerogeneradores y las instalaciones tanto productivas como energéticas. Así que bueno, muchas gracias por estar. Les dejo acá mis datos, se los paso también por el chat para que quedemos en contacto y también están ahí las páginas web del proyecto y de Frutillas del Viento. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con Edna de nuevo para que nos diga cómo seguimos. Muchísimas gracias, Luciana, por esta breve, concisa y clara presentación de lo que es este proyecto. Continuando con el webinar, a continuación queremos presentarles al equipo consultor que ha ganado la convocatoria pública para realizar esta agenda participativa de transición energética justa e inclusiva en la agricultura familiar de Chubut, que como nos decía Luciana se enmarca dentro del resultado 2, enfocado a fortalecer la gobernanza territorial. Desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas, desde hace más de 30 años, venimos trabajando con todos los municipios de los 22 países de Iberoamérica, fortaleciendo estrategias y políticas enfocadas para el desarrollo territorial. En ese marco y dentro del plan de actuación que tenemos en el marco de este proyecto, se ha lanzado una convocatoria pública para la adjudicación de este estudio y esta propuesta de agenda, la cual ha sido adjudicada al consorcio que está conformada por los consultores de la UTN San Rafael. Vamos a entrar en el meollo del webinar. Ahora los expertos en este tema nos van a presentar, nos van a hacer una reflexión sobre lo que es la agenda de transición energética, lo que se quiere lograr. Incluso vamos a dar unos pasitos más adelante donde nos van a presentar también un avance de cronograma y del trabajo que quieren hacer para construir con todos y con todas ustedes y empezar a articular esta agenda que nos llevará a todos hacia una transición energética más justa e inclusiva. En este espacio, al final de este espacio, se va a habilitar un turno
turno de preguntas y respuestas dirigida a estos expertos y expertas que nos van a hablar sobre esta consultoría, sobre este trabajo de investigación que va a realizar la UTN San Rafael, a quienes felicitamos por por la magnífica propuesta que han entregado. En ese sentido, a continuación voy a cederle la palabra al investigador principal del equipo, a Sergio Pérez Rossi. Sergio, te dejo el micrófono. Buenos días. Muchas gracias, Edna. Es un gusto estar aquí. Gracias a la ministra por estar presente. Es muy valioso que pueda acompañarnos en este tramo. Lo sopesamos de esa manera, lo valoramos mucho. Bueno, también a Luciana Guillermo. Pero también quiero decir que me agrada ver en la cuadrícula un montón de gente conocida, amigos de Trelew, de la propia UTN. Nosotros, más allá de que a mí me toca dirigir la maestría en desarrollo territorial en San Rafael y desde allí nos presentamos con el equipo, también la dirijo en Buenos Aires y también he sido profesor, soy profesor, digamos, de la versión de la UTN Regional Chubut, de la misma maestría, que no dirijo, pero conjunto a Mijal Sás, que es parte del equipo, hemos estado con algunos de ustedes, veo caras conocidas de algunos alumnos. En fin, es como sentirme un poco en familia. Así que primero decir eso, es un territorio al cual suelo ir y no me es ajeno. Lo mismo participantes, gente cercana del INPA, etc. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, yo me voy a apoyar en un PPT para hacer la presentación. Y sobre esa voy a ir, no sé si siendo tan claro y conciso como Luciana, pero voy a intentar apoyarme en el mismo para hacer la presentación del equipo y de lo que vamos a hacer en estos 4, casi 5 meses, en realidad, de la fase o de la pestaña de gobernanza del proyecto que Edna y Luciana explicaban o comentaban recientemente. Me toca encabezar, quizás accidentalmente, este equipo. No dije que también tengo desde hace muchos años vínculo con la UIN como asociado a la entidad, porque a mí me parece importante, soy un municipalista en esencia también, que digamos los procesos que tienen que ver con el desarrollo, en este caso donde las energías limpias y sociales son importantes, el recorte más cercano a las personas en el territorio desde el sector público son los municipios. Y nosotros aspiramos a que podamos apoyarnos y trabajar de manera articulada con ese actor. En el equipo, además, me acompañan o estamos integrados con el doctor Luis Boccaccini, que es un especialista reputado en energías renovables, en transición energética, en eficiencia energética, que pertenece a la UTN San Rafael. La magíster Mijal Sás, que es la vicedirectora de la maestría en la versión Buenos Aires de la UTN y también La Plata, y también es profesora en la UTN San Rafael, y la ingeniera industrial Analía Álvarez, que tiene a cargo la coordinación del Centro Tecnológico de Desarrollo en la UTN San Rafael. Para poner un marco y por ahí dejarle un poquito a mis colegas en el equipo para que vayan un poco al meollo y a la capilaridad, a mí me importó, cuando pensaba qué decirles, señalar cuestiones que tienen que ver con cuál es nuestro objetivo en este proceso, más allá de lo que mis colegas dijeron precedentemente. Vamos a contribuir, a co-construir, sería una agenda participativa en materia de transición energética. Y me quiero parar en esas dos palabras que vemos allí en rojo. La agenda, digamos, es un proceso que intentamos denote previsibilidad desde una construcción colectiva, donde la universidad, el sector público, a partir de los gobiernos provincial y locales, las instituciones o entidades de la sociedad civil, los productores, las cooperativas, y las cámaras, los lugares donde haya agrupaciones de productores, por supuesto el INTA y todo. Cuando hablo de la universidad también hablo del sector científico, tecnológico, académico, podamos trabajar y aportar en cuestiones que hagan a esa transición energética
y que esa transición sea justa. Cuando hablo de energía, no solo hablo de la energía tradicional que vincula, digamos, a la transformación a través de un aparato para mover cosas, sino también la energía de la gente. Y cuando digo participativa, hablo de eso, ¿no? Tiene que ser de implicación de las personas, porque estamos en el ejercicio de una pestaña de este proyecto que intenta trabajar en el estímulo y la apropiación o el empoderamiento de una gobernanza participativa. Y eso no sucede en el aire, digamos, sino que el objetivo tiene que ver con que esa agenda se construya y se transfiera, digamos, al territorio, incluyendo a los actores de la agricultura familiar, aunque no solo porque los demás que mencionaba le tienen que dar soporte, y esa cuestión sucede en el territorio, importa en el territorio, los territorios que Luciana mencionaba, con el apoyo, por supuesto, y el respaldo, digamos, del gobierno provincial. Y para eso, digamos, nosotros vamos a ir interactuando en ese recorrido, ahora lo van a contar mis compañeros, en un ejercicio, en un cronograma que hemos participado. Entonces, importa la agenda para recuperar lo que señalaba, importa que sea participativa de verdad. No los invitamos a coincidir con nosotros, sino que vamos a facilitar un proceso de co-construcción colectiva, donde la realidad, cada sector la ve de manera distinta. Tiene que ver con la doble la doble vía de la energía, donde para nosotros la energía humana es importante. Tiene que ver con que sea inclusiva, o sea, que incluya y que sea justa. Ahora Luis va a comentar alguna cuestión al respecto, destinada, digamos, a los agricultores familiares en un territorio y sobre todo con la premisa de la sostenibilidad, para mí con doble apellido, una que tenga que ver con el cuidado del ambiente y otra que tenga que ver con que esta agenda dure en el tiempo. O sea, nosotros vamos a estar 4 meses, a lo mejor más, y después se abre alguna convocatoria nueva y podamos seguir trabajando con ustedes, pero estos procesos, si no se sostienen en el tiempo, no sirven de nada y son recursos que, como son recursos públicos, para nosotros son sagrados. Esos recursos públicos tienen que ser aportados en función del beneficio de los habitantes, de los principales beneficiarios de este proceso. Para pasarle a Luis, recordaba una frase que usamos en la maestría en el primer día y que es de Celso Furtado y que paradójicamente es un economista, pero quiero cerrar mi participación con esto que decía Furtado hace mucho tiempo atrás. Furtado, que fue director de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, decía que la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de puertas sociales, de avance de la capacidad asociativa, esto que pretendemos hacer, de ejercicio de la iniciativa y la inventiva. Por lo tanto, decía Furtado, provocadoramente, se trata de un proceso social y cultural y solo secundariamente económico. Si vamos a aterrizar en este proyecto, dice, si concluía Furtado, se produce desarrollo cuando en una sociedad se manifiesta una energía capaz, de vuelta a la energía, de canalizar en forma convergente fuerzas que estaban latentes o dispersas. Ese me parece que es el principal desafío, no solo de lo que sucede en Chubut muchas veces en materia de que no articulamos tanto o no estamos dispersos y no aglutinados, sino en la Argentina de toda de hoy. Así que me parece que ese es el desafío. Bueno, para ir ya más a las cuestiones aterrizadas, lo voy a dejar a Luis y después van a estar Mijal y Analía cerrando este primer tramo. Adelante, Luis. Bueno, ¿cómo están? Buen día para todos. Es un placer estar para mí y extiendo mis agradecimientos a todas las partes de esta reunión. Eh, y lo primero que quería era contarles, o lo primero que planeé era cómo les contaba todo lo que se puede hacer antes de hablar específicamente de energía. Y para eso planteé que lo primero es que pudiéramos hablar de la problemática. Y Y el primer problema que siempre vemos en este tipo de implementaciones es los problemas económicos, bajos ingresos, rentabilidad limitada, falta de acceso al crédito, débil inserción en los mercados, y esto tiene que ver con un montón de otras cosas que están relacionadas. Por ejemplo,
los aspectos socioambientales, porque, o antes que eso, los aspectos políticos institucionales, vamos a empezar por ahí, porque normalmente para este tipo de poblaciones que están aisladas, que no han sido incluidas, tenemos políticas insuficientes, tenemos burocracias en cada una de las cosas que queremos implementar y a veces aparece que hay hasta tenencia irregular de la tierra. Y cuando nosotros queremos implementar, por ejemplo, lo que hablamos de los puntos económicos, la falta de acceso al crédito, la tenencia irregular de la tierra suele ser un problema porque lo primero que le pedimos es, bueno, un montón de cuestiones burocráticas que hacen que ellos no pueden acceder al crédito o la falta de simplificación en el ingreso a todas estas políticas. Por eso creemos que la parte política e institucionales son tan importantes. Los aspectos productivos. Cuando nosotros hablamos de Argentina en todas sus líneas productivas, tenemos tecnologías obsoletas, 70, 80, 90, con suerte renovaron sus tecnologías. Insumos caros y escasos y infraestructuras deficientes o ineficientes. Y es importante decirlo porque hay algunos que no tienen infraestructuras y hay otros que utilizan herramientas que no son para la tarea que tienen que hacer, son ineficientes. Y ayudarlos a veces es una cuestión de planear su proceso productivo, ver cómo hacer que ellos sean más eficientes, porque ya vamos a hablar de la eficiencia. Después aparecen los procesos socioambientales, como el impacto del cambio climático, la degradación de suelo, la pérdida de los saberes, que tiene que ser con la no inclusión de todas las partes eh, del conocimiento donde pueden ingresar toda esta gente, porque las tecnologías van evolucionando, depende del cambio climático, depende de la globalización, de un montón de cosas, y nosotros podemos incluirlos, incluyendo todas las partes en la educación, los entes públicos y privados que pueden aportar algo a todo esto. Y después los aspectos sociales y demográficos. El envejecimiento rural, lo que está pasando es que la juventud se está empezando a ir, se está empezando a migrar, y esto vamos a hacer hincapié en otras diapositivas, es muy importante porque en este tipo de sociedades o en este tipo de comunidades lo que tenemos son las raíces del pueblo. Y si nosotros no intentamos que se queden en este tipo de proyectos, si no les damos oportunidades, los jóvenes empiezan a irse. Y lo que necesitamos es que toda esta gente se siente identificado y que tenga oportunidades. Y ahí sí podemos, cuando empezamos a pensar en todo esto y en las políticas para simplificarle todas estas tareas a toda esta gente, podemos pensar en tener una energía accesible, eh, para que haya un desarrollo rural justo y sostenible. Pero si no lo pensamos, no podemos seguir adelante. Podemos seguir con la otra presentación, por favor. Entonces ahora sí podemos hablar de cuál es el objetivo del proyecto, que es establecer las bases para una transición energética para las economías y agriculturas familiares, es promover el acceso a las energías renovables y a la eficiencia energética. Porque ser eficiente energéticamente a veces puede ser en un proceso solamente, no es se puede hablar de la energía del trabajo, se puede hablar de los tiempos. Y el ejemplo es corto, porque a veces acá se pelea qué fue primero, el huevo o la gallina, siempre la misma pelea, la eficiencia o la energía. Y yo creo que acá no hay discusión, acá es primero la eficiencia y luego la energía. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, un ejemplo clásico que siempre se hace es llevar hielo en una conservadora que está bien con su aislación correcta o llevarlo en una caja de lata. Nosotros vamos a elegir siempre la conservadora. Acá hay que empezar por la conservadora para después intentar tener la energía suficiente para llevar a cabo los proyectos. Hay que diseñar una agenda que sea participativa e inclusiva. Participativa porque todos los que estamos acá vamos a tener que trabajar juntos para poner en agenda en un futuro lo que queremos de estas comunidades. ¿Cómo vamos a hacer para que realmente incluirlas y para que esto sea un proceso a largo plazo? Y necesitamos mejor competitividad, resiliencia, que voy a volver ahí, y calidad de vida para estas comunidades.
A veces, bueno, sigamos y ya comento porque si no me voy a demorar mucho. Entonces hay que ver la energía como un derecho y como un motor de desarrollo. Hay que garantizar las energías libres, accesibles, porque esto es un derecho fundamental. Hay que empoderar a los agricultores, a las comunidades vinculadas, que acá hay un montón, tenemos que empoderarlas, tenemos que pensar en eso, tenemos que darle la oportunidad nuevamente de que se sientan parte de las comunidades. A las futuras generaciones, porque tienen que ver con la sostenibilidad y con todos los beneficios que puede tener que todas estas comunidades sean parte de eh, de los procesos, incluso cuando hablamos de economía. Estas pequeñas microeconomías pueden ser las economías o los motores de economía de un pueblo. Y entonces tenemos que trabajar en la resiliencia para que los jóvenes no se nos vayan. ¿Y saben por qué? Porque lo vuelvo a poner y lo vuelvo a insistir. Porque si nosotros vemos este tipo de comunidades, este tipo de sociedades, decimos, pasaron por presiones socioeconómicas. Y estas son un ratito que me puse a ver las que podía citar, como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, la marginación, entre muchas otras. Después dijimos los cambios ambientales, también lo tuvieron que sufrir. El cambio climático, la degradación de los recursos naturales, los desastres naturales, y encima de eso podemos sumarle los procesos históricos y políticos, que desde, si voy a la historia, desde que estábamos con la espada, ellos tenían que pelear por sus tierras y por sus recursos, y ahora encima las políticas siguen amenazando esa identidad cultural. Entonces, la energía es algo que tenemos que tomarlo y no es un lujo. Lo tenemos que pensar como un proyecto inclusivo donde se piense en el desarrollo, en la equidad y en la justicia social. Eh, Bien, los beneficios esperados. Primero, los económicos, mayor competitividad, diversificación productiva y economías circulares. Diversificación productiva y economías circulares pueden de la mano, pero ¿cómo lo tenemos que pensar? A veces darle energía no es necesariamente para el proceso que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros podemos pensar con una economía circular, decir, bien, ¿qué es lo que les sobra? ¿Cuál es su desecho? Por ejemplo, que sea biomasa. ¿Tienen biomasa? Bien, ¿lo pueden usar como energía para sus propios procesos? Quizás sí. Si lo pueden usar como energía para sus propios procesos, dejarían de consumir algunos de sus combustibles fósiles. Si dejan de consumir alguno de los combustibles fósiles, primero, no son dependientes de ellos. Segundo, no se tienen que trasladar a buscarlo. Tercero, son más eficientes y son independientes de las energías. Entonces, lo que hacemos es que ellos sean más, minimicen sus costos y si minimizan sus costos, naturalmente van a maximizar sus beneficios. Y es lo que esperamos, que ellos económicamente disculpen, sean autosuficientes y pueden representar parte de las economías que nos representan a todos. Después los ambientales, bueno, yo tengo la suerte de conocerlos, yo fui cuando era más joven a Chubut, la experiencia fue mágica y no le tengo que decir que la conservación del entorno natural es algo que ustedes tienen que cuidar como oro, ¿no? Y las sociales, la inclusión y participación comunitaria incluirlos y hacerlos participar, puede ser parte de todo esto para que nosotros tengamos un proyecto que sea sostenible a largo plazo. Revalorizar el mundo rural y el cooperativismo en este tipo de implementaciones y a las comunidades a donde nos estamos intentando acercar. El cooperativismo es fácil, quizás juntar tres o cuatro o cinco pequeñas poblaciones, pequeñas familias que puedan hacer algo juntos para un fin común, un pozo de agua y después ver qué tipo de energía le ponemos para que sea sustentable, tengan agua o no sé. Eso es lo importante de acá, que tenemos que pensarlo como qué es lo que esperamos para poder plantear una política a largo plazo. El modelo de intervención de REDER habla de la aplicación en territorios con potencial renovable. Queremos intentar que las energías sean libres, limpias, pero aplicadas a los territorios, aplicadas a las pequeñas economías, aplicadas a las necesidades de cada uno de ustedes. Queremos pensar en capacitación técnica y empoderamiento local. Esto es importante porque acá hay un montón de entidades y todas estas entidades tienen que sumar para que las capacitaciones sean no solo
como una política que queda guardada en un papel, sino que le llegue a la gente, que haya empoderamiento, que entiendan los beneficios de poder usar todo esto.